¿Alguna vez te han advertido sobre algo tan específico que parece ridículo hasta que te pasa? Mi abuela solía decirnos algo que yo consideraba pura superstición de vieja pueblerina. Ella nos miraba con esos ojos cansados pero firmes y nos decía: si alguien golpea tu puerta exactamente 3 veces a las 3 de la madrugada, nunca jamás respondas, porque lo que está del otro lado no es humano. Yo me burlaba de eso. Cuando era morro, lo descartaba como esas historias que los viejos inventan para asustarnos y mantenernos obedientes. Nunca imaginé que esa advertencia tan precisa, tan absurdamente específica, terminaría siendo lo único que me separaba de algo que no debí haber invocado. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me gusta saber que esta historia llega a rincones donde quizás alguien más ha escuchado la misma advertencia o algo parecido. Tal vez donde vives también existen esas reglas ancestrales, esas que parecen tonterías hasta que dejan de serlo. Ahora déjame contarte de dónde viene esta creencia, porque no es algo que mi abuela inventara una noche de insomnio. Este ritual, o más bien esta maldición, tiene raíces que se hunden profundo en las leyendas europeas, específicamente en regiones de Europa del Este, donde las noches largas y los bosques oscuros alimentaban todo tipo de historias sobre entidades que caminan entre nuestro mundo y el suyo. Se dice que cuando los colonizadores inmigrantes europeos llegaron a Latinoamérica, trajeron consigo no solo sus idiomas y costumbres, sino también sus miedos, sus supersticiones y sus advertencias. La leyenda de los 3 golpes se mezcló con las creencias indígenas sobre espíritus nocturnos y entidades que buscan permiso para entrar, creando una versión aún más oscura y peligrosa. La regla es simple pero aterradoramente específica. Si escuchas 3 golpes secos y espaciados exactamente a las 3 de la madrugada, no es casualidad, no es un vecino borracho, no es alguien confundido, no es una broma. Es una invocación, un llamado de algo que está probando, si eres lo suficientemente tonto o curioso como para responder. Según las historias antiguas, estas entidades no pueden entrar a tu espacio sin algún tipo de consentimiento, sin que tú de alguna forma les abras la puerta, literal o metafóricamente. Los 3 golpes son su forma de pedir permiso de iniciar el contacto, y cada nivel de respuesta que les das les otorga más poder sobre ti. Mi abuela decía que en su pueblo natal, en un rincón olvidado de Veracruz, había casos documentados de gente que respondió a los 3 golpes. Algunos solo contestaron con voz diciendo «¿Quién es?», o «Ya voy», y comenzaron a experimentar pesadillas, parálisis del sueño y una sensación constante de ser observados. Otros más atrevidos o más ingenuos abrieron una rendija para mirar y las consecuencias fueron peores objetos que se movían solos, marcas inexplicables en las paredes y un deterioro mental que los médicos no podían explicar. Pero los que abrieron completamente la puerta, esos nunca volvieron a ser los mismos, si es que sobrevivieron para contarlo. Yo crecí escuchando estas historias en las reuniones familiares, mientras tomábamos café de olla y el viento golpeaba las ventanas. Siempre pensé que eran cuentos para mantenernos en casa temprano, para evitar que anduviéramos de vagos en la madrugada. Incluso cuando me mudé a la ciudad para la chamba, y empecé a vivir solo en un departamento pequeño y ruidoso, esas advertencias se quedaron archivadas en algún rincón de mi mente como folclore pintoresco, nada más. La vida en la ciudad te endurece, te hace racionalizar todo y descartar lo inexplicable como coincidencia o imaginación. Pero hay algo que debes entender sobre estas advertencias ancestrales. No sobreviven generaciones
porque sí no se transmiten con tanta insistencia si no tuvieran algo de verdad detrás. Las abuelas no pierden el sueño, repitiendo las mismas historias una y otra vez. Solo por tradición lo hacen, porque saben, porque han visto, o porque alguien cercano pagó el precio de ignorarlas. Mi abuela nunca me dijo exactamente qué le pasó a la persona de su pueblo que abrió la puerta esa tercera noche, pero el silencio en sus ojos, cuando yo preguntaba, me decía todo lo que necesitaba saber. Si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas al canal Millennium Planet, porque las historias que comparto no son simples relatos de terror. Son advertencias, experiencias que alguien vivió y que necesitan ser escuchadas. Necesito que esta historia llegue a más personas, porque tal vez pueda evitar que alguien más cometa el mismo error que yo cometí. Yo fui ese tonto que pensó que sabía más que las generaciones anteriores. Fui el que descartó la advertencia como superstición barata. Y ahora vivo cada día con las consecuencias de haber respondido a esos 3 golpes. Lo que viene a continuación es mi testimonio de lo que pasó cuando decidí ignorar a mi abuela, de cómo cada noche me hundí más profundo en algo de lo que no hay retorno. Esto no es ficción, no es un cuento para entretenerte, es una advertencia. Y espero que tú seas más inteligente que yo. La primera vez que escuché los 3 golpes fue un martes de febrero. Recuerdo la fecha exacta porque había sido un día particularmente pesado en la chamba y me había quedado hasta tarde terminando unos reportes que mi jefe necesitaba para el día siguiente. Llegué al departamento. Pasadas las 11 de la noche cené algo rápido del refrigerador y me tiré en la cama sin siquiera quitarme la ropa completamente. El cansancio era de esos que te pesan en los huesos y lo único que quería era dormir, olvidarme del mundo, hasta que sonara la alarma. No sé exactamente qué me despertó esa madrugada. Tal vez fue algún ruido de la calle, o simplemente esa sensación incómoda de que algo no estaba bien. Abrí los ojos en la oscuridad total de mi cuarto, y lo primero que hice fue buscar el celular en la mesita de noche para ver la hora. La pantalla se iluminó, mostrando las 3:03 de la madrugada. Sentí un escalofrío que no supe explicar en ese momento, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente, consciente, había olvidado. Me quedé ahí acostado mirando el techo, tratando de volver a conciliar el sueño cuando los escuché. 3 golpes secos, espaciados y deliberados en la puerta de mi departamento. Toc, toc, toc. No fueron golpes fuertes o desesperados, no era alguien aporreando la puerta pidiendo ayuda. Eran golpes medidos, calculados, como si quien estuviera del otro lado tuviera todo el tiempo del mundo y supiera exactamente lo que estaba haciendo. El sonido resonó en el silencio de la madrugada y sentí cómo se me erizaba la piel. Mi primer pensamiento fue racional. Quizás era un vecino con alguna emergencia o alguien que se había equivocado de departamento. Me levanté de la cama despacio, con el corazón empezando a latir más rápido de lo normal. Caminé descalzo por el pasillo, sintiendo el frío del piso bajo mis pies, y me acerqué a la puerta. No había mirilla en esa puerta vieja, algo que siempre me había molestado, pero nunca me había parecido grave hasta esa noche. Me quedé parado frente a la puerta sin saber bien qué hacer. El silencio del otro lado era absoluto, no se escuchaban pasos, no se escuchaba respiración, nada. Y entonces, como un idiota, como alguien que había olvidado completamente las advertencias de su abuela, abrí la boca y pregunté en voz alta: ¿quién es? En cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un error. No hubo respuesta del otro lado, solo ese silencio denso y pesado que parecía tener peso propio. Esperé tal vez 30 segundos
que se sintieron como una eternidad, y cuando ya estaba por regresar a mi cuarto, convenciéndome de que había sido mi imaginación, escuché algo que me heló la sangre. Era mi propia voz diciendo «¿Quién es?», pero venía del otro lado de la puerta. No era un eco, no era una grabación, era exactamente mi voz, mi tono, mi inflexión, como si alguien o algo hubiera capturado mis palabras y me las devolviera. Retrocedí de la puerta tan rápido que casi tropiezo con mis propios pies. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos y sentía las manos temblando. Me quedé ahí parado en medio del pasillo, esperando otro sonido, otro golpe, otra señal, pero no pasó nada más. El silencio regresó completo y absoluto. Me convencí a mí mismo de que había sido un sueño o una alucinación producto del cansancio y el estrés. Regresé a la cama, pero no pude dormir más esa noche. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, hasta que la luz del amanecer empezó a filtrarse por la ventana. Al día siguiente, en el trabajo, traté de actuar normal, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. Cada vez que alguien me hablaba, me sobresaltaba y mis compañeros empezaron a preguntarme si me sentía bien. Les dije que solo estaba cansado, que no había dormido bien, pero la verdad era que tenía miedo. Un miedo que no podía explicar ni racionalizar, porque en la luz del día todo parecía absurdo. Golpes en la puerta a las 3 de la madrugada, mi propia voz respondiéndome, parecía sacado de una película barata de terror. Pero esa noche, cuando regresé al departamento, empecé a notar cosas extrañas. La temperatura dentro estaba más baja de lo normal, a pesar de que el termostato marcaba lo mismo de siempre. Había un olor raro en el aire, algo difícil de describir, como a tierra mojada o a metal oxidado. Y lo peor era esa sensación constante de que algo me observaba, de que no estaba solo, aunque las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Me decía a mí mismo que era paranoia, que mi cerebro estaba creando patrones donde no lo sabía, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Esa primera respuesta verbal, ese simple «¿quién es?», había sido suficiente para iniciar algo. Había abierto una grieta pequeña, casi imperceptible, pero una grieta al fin, y las cosas que esperan del otro lado de esas grietas son pacientes. Saben esperar, saben cómo trabajar lentamente, cómo infiltrarse en tu vida sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde para cerrar la puerta. Yo había dado el primer paso sin saberlo, y las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. Esa noche traté de mantenerme despierto. Puse alarmas en mi celular para cada hora, me forcé a tomar café y mantuve las luces encendidas. Pero el cansancio es más fuerte que la voluntad, y en algún punto entre las 2 y las 3 de la madrugada me quedé dormido en el sillón de la sala. Y cuando desperté sobresaltado por algún instinto primitivo de supervivencia, miré el reloj. Eran las 3:02 de la madrugada. Y entonces, en el silencio absoluto de la noche, escuché cómo se acercaban pasos lentos y deliberados hacia mi puerta. Los pasos que escuché esa segunda noche no eran normales. No eran el sonido de zapatos contra el piso del pasillo, ni el arrastrar de pantuflas de algún vecino insomne. Eran pasos descalzos, pesados y húmedos, como si alguien caminara dejando charcos detrás. Podía escucharlos acercándose lentamente a mi puerta, con una cadencia deliberada que me decía que quien fuera que estuviera ahí no tenía prisa. Sabía exactamente a dónde iba y sabía que yo estaba escuchando. Me levanté del sillón con las piernas temblando y el estómago hecho un nudo. Esta vez estaba más preparado, o al menos eso creía. Había dejado una lámpara encendida en el pasillo,
y tenía el celular en la mano listo para llamar a la policía si era necesario. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta, y el silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio expectante, cargado de intención, como si algo estuviera esperando pacientemente del otro lado. Y entonces llegaron de nuevo esos 3 golpes secos, espaciados y terriblemente familiares. Toc, toc, toc. Esta vez no pregunté quién era. Había aprendido esa lección la noche anterior, aunque no entendía completamente las reglas del juego en el que me había metido. Me quedé ahí parado frente a la puerta, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la espalda. Podía escuchar mi propia respiración agitada y me obligué a calmarme, a pensar con claridad. Tal vez si no respondía, si me quedaba completamente quieto y en silencio, lo que fuera que estuviera ahí se iría. Tal vez todavía había tiempo de detener esto. Pero entonces escuché mi nombre. Alguien del otro lado de la puerta susurró mi nombre completo, con una voz que no era humana. No era grave ni aguda, era algo intermedio, algo que sonaba como si varias voces hablaran al mismo tiempo, apenas desincronizadas. Y lo peor es que sonaba suave, casi amable, como si un viejo amigo estuviera llamándome. Esa calidez falsa en la voz hizo que se me revolviera el estómago, porque sabía que no había nada amigable del otro lado de esa puerta. Y aquí es donde cometí mi segundo error. La curiosidad es una fuerza poderosa, más fuerte que el miedo, en ciertos momentos. Necesitaba saber qué era lo que estaba ahí, necesitaba verlo con mis propios ojos, porque una parte de mí todavía se aferraba a la posibilidad de que todo esto tuviera una explicación racional. Pensé que tal vez, si solo miraba sin abrir completamente, si solo echaba un vistazo rápido, podría entender qué estaba pasando y encontrar una forma de detenerlo. Me acerqué a la puerta despacio. Mi mano temblaba tanto que me costó trabajo agarrar el picaporte. Giré el seguro con cuidado tratando de no hacer ruido, aunque sabía que lo que estuviera ahí ya sabía exactamente lo que yo estaba haciendo. Abrí la puerta apenas unos centímetros, dejando solo una rendija delgada por la que pudiera mirar. La luz del pasillo del edificio estaba apagada algo raro, porque siempre permanecía encendida toda la noche. La oscuridad del otro lado era completa y densa. Por un momento no vi nada, y me permití pensar que me había imaginado todo. Pero entonces algo se movió en esa oscuridad. No fue un movimiento brusco, sino lento y fluido, como si algo se deslizara hacia la rendija de la puerta. Vi primero una mano o algo que se parecía a una mano. Los dedos eran demasiado largos, las articulaciones dobladas en ángulos que no eran naturales, y la piel tenía un color grisáceo que parecía brillar levemente en la oscuridad. Las uñas eran negras y largas, y pude ver cómo se extendían hacia la rendija como tratando de alcanzarme. Pero lo peor fue cuando vi el rostro. Se inclinó hacia la luz, y pude ver sus rasgos por apenas un segundo antes de que cerrara la puerta de golpe. Era mi cara. Era mi rostro exactamente, mis ojos, mi nariz, mi boca, pero todo estaba ligeramente distorsionado como si alguien hubiera intentado copiar mi apariencia basándose en una fotografía borrosa. Los ojos eran lo más perturbador, completamente negros, sin blanco, ni pupilas, solo vacío. Y sonreía con una sonrisa demasiado amplia que mostraba demasiados dientes. Cerré la puerta y eché todos los seguros con manos temblorosas. Mi respiración era errática y sentía que iba a vomitar. Me alejé de la puerta caminando hacia atrás, sin poder quitarle los ojos de encima, como si en cualquier momento fuera a abrirse de golpe. Escuché un sonido del otro lado, un rasguñar lento contra la madera, y luego esa voz, de nuevo mi voz distorsionada y multiplicada diciendo: «Te vi,
Te vi una y otra vez, como un disco rayado. No sé cuánto tiempo pasé ahí, parado en medio de mi sala, esperando a que algo más sucediera. Los rasguños continuaron por lo que parecieron horas largas líneas arañadas contra la puerta de arriba hacia abajo. Y entonces, justo cuando empezaba a clarear el cielo, todo se detuvo. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ya no me sentía solo en mi propio departamento. Había algo más ahí, conmigo. Algo que había logrado colarse a través de esa rendija que yo mismo había abierto. Los días siguientes fueron una pesadilla. Ya no dormía casi, no comía, y en el trabajo empecé a cometer errores que nunca había cometido antes. Mis compañeros notaron el cambio. Preguntaban si estaba enfermo, si necesitaba ayuda. Pero ¿cómo les explicaba que había algo viviendo en mi departamento, algo que llevaba mi cara y esperaba pacientemente a que llegara la tercera noche? Porque sabía con una certeza absoluta que iba a regresar. Había respondido 2 veces y ahora quedaba una última oportunidad, una última puerta que abrir. Empecé a ver cosas de reojo, sombras que se movían cuando giraba la cabeza, reflejos en los espejos que no coincidían con mis movimientos. Los aparatos electrónicos funcionaban mal, las luces parpadeaban y a veces escuchaba susurros en las paredes. Mi departamento, que antes era mi refugio, se había convertido en una trampa. Y lo peor era saber que yo mismo había permitido que esto sucediera, que con cada respuesta, con cada nivel de contacto, le había dado más poder sobre mí. La advertencia de mi abuela resonaba ahora en mi cabeza con una claridad dolorosa. Nunca respondas si golpean 3 veces. Yo había respondido 2 veces y había visto las consecuencias escalando. Ya no se trataba solo de ruidos extraños o sensaciones incómodas. Ahora había visto a la cosa que me acechaba. Había mirado directamente a esa versión retorcida de mí mismo. Y sabía que faltaba una última noche, una última decisión que tomaría mi destino final. Pasé todo el día de esa tercera jornada tratando de convencerme de que no iba a regresar a mi departamento. Pensé en ir a un hotel, en quedarme con algún amigo, o simplemente conducir toda la noche hasta que amaneciera. Pero algo dentro de mí sabía que no serviría de nada. Lo que había iniciado no se detendría solo porque yo cambiara de ubicación. Había abierto una puerta metafórica y ahora tenía que enfrentar lo que venía del otro lado. Así que cuando cayó la noche, regresé a mi departamento con una resignación que me pesaba en el pecho como una piedra. Esta vez traté de prepararme. Busqué en Internet sobre rituales de protección, leí foros de gente que decía haber pasado por experiencias similares y hasta llamé a mi madre para preguntarle si sabía cómo contactar a mi abuela. Mi mamá se preocupó al escuchar mi voz. Me dijo que sonaba enfermo y me preguntó si estaba comiendo bien, si estaba durmiendo. No le conté nada de los golpes ni de la cosa que llevaba mi cara, porque sabía que sonaría como un loco. Solo le pregunté por la abuela y ella me dijo que había fallecido hacía 2 años, algo que yo sabía, pero que había bloqueado de mi mente. Me senté en la sala con todas las luces encendidas. Había puesto sal en el umbral de la puerta, algo que leí que supuestamente protegía contra entidades malignas, aunque no tenía idea si funcionaría. Tenía un crucifijo que le había quitado a mi madre años atrás cuando me mudé, y lo sostuve en la mano sin realmente creer en su poder, pero aferrándome a cualquier cosa que pudiera darme, aunque fuera un poco de esperanza. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada, y cada minuto que pasaba, sentía cómo la tensión en mi cuerpo aumentaba hasta que apenas podía respirar. A las 2:55 empezó a hacer frío.
No era un frío normal de invierno, o de aire acondicionado, era un frío que salía de las paredes del piso del aire mismo. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a mi cara. Las luces empezaron a parpadear y escuché ese zumbido bajo que había estado presente desde la segunda noche, pero ahora era más fuerte, más intenso, como si viniera de todas direcciones a la vez. Mi celular, que estaba en la mesa junto a mí, se apagó de repente a pesar de tener la batería llena. Y entonces, a las 3 en punto, exactamente, llegaron los golpes. Toc, toc, toc. Pero esta vez no vinieron solo de la puerta principal. Vinieron de todas las puertas del departamento, de la del baño, de la del closet, de la de la recámara, todas al mismo tiempo. El sonido era ensordecedor, coordinado perfectamente, como si múltiples versiones de la misma entidad estuvieran rodeando el espacio. Me levanté del sillón con el corazón latiéndome tan fuerte que dolía, y giré en círculos tratando de decidir hacia dónde mirar, de dónde vendría el siguiente ataque. La puerta principal comenzó a vibrar, no como si alguien la empujara, sino como si la madera misma estuviera viva, temblando, con una energía que no era de este mundo. La sal que había puesto en el umbral empezó a moverse, a dispersarse en patrones circulares, como si una brisa invisible la estuviera soplando. Y entonces escuché la voz de mi abuela. Era su voz exacta, con ese tono cansado pero firme, que usaba cuando me regañaba de niño. Mi hijo decía del otro lado de la puerta: «Abre la puerta. Necesito hablar contigo». Eso fue lo que quebró mi resistencia. Saber que esa cosa no solo podía imitar mi cara, sino también las voces de las personas que yo amaba, de las personas que había perdido. La rabia se mezcló con el miedo, y algo en mí se rompió. Caminé hacia la puerta, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí, a terminar con esto de una vez por todas. Las advertencias de mi abuela real resonaban en mi cabeza, pero ya era demasiado tarde. Ya había respondido 2 veces, ya había mirado a través de la rendija. El ritual estaba casi completo, y yo iba a ser el tonto que lo terminaría. Quité los seguros uno por uno. Mis manos ya no temblaban. Había una calma extraña que me invadía, como la resignación de un condenado, caminando hacia la horca. Agarré el picaporte, sentí el metal helado contra mi palma y lo giré. La puerta se abrió lentamente hacia adentro, como si algo del otro lado la estuviera jalando, ayudando a completar mi error final. Y lo que vi del otro lado hizo que se me doblaran las rodillas. No era solo una cosa. Eran múltiples versiones de mí mismo paradas en el pasillo oscuro. Algunas tenían mi cara de ahora, otras tenían mi cara de cuando era niño, de cuando era adolescente. Versiones de mí en diferentes edades, todas con esos ojos completamente negros y esas sonrisas demasiado amplias. Detrás de ellas había sombras que no tenían forma definida, que se retorcían y cambiaban constantemente. Y en medio de todo eso estaba algo más grande, algo que no puedo describir con palabras, porque mi cerebro se negaba a procesarlo completamente. Era una presencia oscura y antigua, algo que había existido mucho antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. La cosa principal, la presencia oscura, se inclinó hacia mí, y sentí como su peso empujaba contra mi mente, contra mi alma. Escuché 1000 voces hablando al mismo tiempo en idiomas que no reconocía, pero que de alguna forma entendía. Me estaban diciendo que yo había completado el ritual que les había dado permiso para entrar, que ahora les pertenecía. Las versiones falsas de mí mismo empezaron a caminar hacia dentro del departamento, pasando a mi lado como si yo no estuviera ahí. Podía oler algo pútrido, algo que me hizo arquear el estómago. Traté de cerrar la puerta, pero ya no respondía a mis manos.
Traté de gritar, pero no salió sonido de mi garganta. Me quedé ahí parado viendo cómo mi departamento se llenaba de estas cosas, de estas versiones retorcidas de mí mismo y de las sombras que las acompañaban. Y entonces la presencia oscura entró, también cruzó el umbral que yo mismo había abierto, y sentí como algo se instalaba dentro de mí, como un parásito hundiéndose en mi mente. Cuando recuperé el control de mi cuerpo, no sé cuánto tiempo había pasado. Estaba tirado en el piso de la sala. La puerta seguía abierta y afuera comenzaba a amanecer. El departamento estaba vacío, o al menos parecía estarlo, pero yo sabía que ya no estaba solo. Podía sentir la presencia en los rincones oscuros, en el espacio debajo de la cama, en el closet. Se había mudado conmigo y ahora viviríamos juntos para siempre. Ese fue el precio de abrir completamente la puerta, de completar el ritual de los 3 golpes. Han pasado 6 meses desde aquella tercera noche y todavía estoy aquí contando esta historia. Algunos podrían pensar que eso significa que sobreviví, que logré salir adelante, pero la verdad es mucho más complicada que eso. Sobrevivir no es lo mismo que vivir, y yo dejé de vivir realmente la noche que abrí completamente esa puerta. Ahora solo existo compartiendo mi espacio, mi tiempo y mi mente con algo que nunca debió haber sido invitado a este mundo. La presencia nunca se fue. Al principio traté de mudarme. Empaqué mis cosas, renté otro departamento en el otro lado de la ciudad, pensando que tal vez podría dejarla atrás. Pero la primera noche en el nuevo lugar escuché los pasos descalzos en el pasillo. Vi mi propio reflejo sonriéndome desde el espejo del baño, cuando yo no estaba sonriendo. La entidad no estaba atada al lugar, estaba atada a mí. Yo le había dado permiso, yo había completado el ritual, y ahora éramos inseparables, como un parásito y su huésped. Mi vida cotidiana se convirtió en una actuación constante. En el trabajo sonreía y fingía estar bien, aunque por dentro sentía el peso de esa presencia, observándome, juzgándome. Mis amigos notaron el cambio, dejaron de invitarme a salir, porque siempre tenía una excusa, porque cuando estaba con ellos, las cosas extrañas empezaban a pasar. Vasos que se caían sin razón, luces que parpadeaban, conversaciones que se interrumpían porque yo escuchaba susurros que solo yo podía oír. Eventualmente me quedé solo, y creo que eso es exactamente lo que la entidad quería. Las noches son lo peor. Ya no duermo realmente, solo caigo en estados de semi-inconsciencia, donde los sueños y la realidad se mezclan hasta que no puedo distinguir uno del otro. Veo cosas en esos estados, versiones de mí mismo, haciendo cosas que yo nunca haría, lastimando gente que yo amo. Despierto sin saber si lo que vi fue real o imaginado, y esa incertidumbre es su propia forma de tortura. A veces encuentro marcas en mi cuerpo, rasguños o moretones que no recuerdo haberme hecho, y me pregunto si durante esos momentos de semi-inconsciencia algo más toma el control. Intenté buscar ayuda. Fui con sacerdotes, con curanderos, con gente que decía poder expulsar este tipo de entidades. Algunos me dijeron que estaba loco, que necesitaba ver a un psiquiatra, no a un exorcista. Otros intentaron rituales de limpieza, rezos y sahumerios, que no sirvieron de nada. Uno de ellos, un viejo curandero de origen mixteco, me miró directo a los ojos después de intentar ayudarme, y me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: «Muchacho, tú le abriste la puerta 3 veces. Tú completaste el pacto, ningún ritual puede deshacer lo que tú mismo sellaste». Ese fue el momento en que entendí completamente la magnitud de mi error. Las advertencias ancestrales no son supersticiones, no son historias inventadas para asustar a los niños. Son registros de experiencias reales, de errores cometidos por otros que pagaron el precio y dejaron esas advertencias como faros
para que las siguientes generaciones no cometieran los mismos errores. Mi abuela sabía lo que decía porque alguien en su pueblo, probablemente alguien cercano a ella, había cometido el mismo error. Y ahora yo era parte de esa cadena de advertencias vivientes. He aprendido a vivir con esto, aunque vivir es una palabra generosa para describir mi existencia actual. He aprendido que si no hago contacto visual con los espejos después de las 3 de la madrugada, la cosa no se manifiesta tan violentamente. He aprendido que ciertos días del año, especialmente durante los equinoccios, su presencia es más fuerte, más palpable. He aprendido a ignorar los susurros en idiomas antiguos que escucho cuando estoy solo y a no responder cuando algo con mi voz me llama desde otra habitación. Pero lo más difícil ha sido vivir con la culpa. No solo la culpa de haber ignorado las advertencias, sino la culpa de saber que ahora yo mismo soy una advertencia andante. Cada persona que me conoce, cada amigo que tuve, cada familiar que aún se preocupa por mí, está potencialmente en peligro. He visto cómo la entidad se interesa en las personas cercanas a mí, cómo a veces toma mi forma y se les aparece en sueños. Temo que algún día use mi apariencia para hacerle daño a alguien que me importa, y yo no pueda hacer nada para detenerlo. Por eso comparto esta historia. No es entretenimiento, no es ficción diseñada para darte escalofríos mientras estás seguro en tu cama. Es un testimonio real de alguien que pensó, que sabía más que las generaciones anteriores, de alguien que descartó las advertencias como folclore primitivo. Si alguna vez escuchas 3 golpes en tu puerta exactamente a las 3 de la madrugada, te suplico que recuerdes mi historia. No respondas ni verbalmente, no abras ni una rendija. Y definitivamente, no abres completamente la puerta. Las entidades que esperan del otro lado son reales y son pacientes. Han esperado siglos, perfeccionando este ritual, encontrando formas de tentar a los humanos curiosos, a los que se creen más inteligentes, a los que piensan que las reglas antiguas no aplican a ellos. Yo fui todos esos tipos de tonto, y ahora pago el precio cada segundo de cada día. Mi abuela tenía razón, como siempre lo tuvieron las abuelas, las curanderas, los viejos sabios, que nos advirtieron una y otra vez. Si estás escuchando esta historia y reconoces alguno de los síntomas que describí, si has empezado a notar cosas extrañas después de responder a golpes nocturnos, déjame decirte que todavía hay esperanza, si solo respondiste una vez. Busca a alguien que entienda de verdad estas cosas, no a charlatanes, sino a gente que viene de linajes de conocimiento ancestral. Y sobre todo nunca vuelvas a responder. Rompe el patrón ahora antes de que sea demasiado tarde. Para los que nunca han experimentado esto, considérense afortunados y aprendan de mi error. Las advertencias existen por una razón. Respétenlas aunque no las entiendan, aunque suenen absurdas en la luz del día. Porque en la oscuridad de las 3 de la madrugada, cuando algo golpea tu puerta exactamente 3 veces, desearás haber escuchado, desearás haber creído. Y si llegaste hasta el final de esta historia, te pido que te suscribas al canal Millennium Planet. Necesito que estas advertencias lleguen a más personas, que otros no cometan el mismo error que yo cometí. Comparte esta historia porque tal vez pueda salvar a alguien de un destino peor que la muerte de una existencia compartida con algo que nunca debió cruzar el umbral entre su mundo y el nuestro. Las advertencias de nuestros ancestros son lo único que nos separa de horrores que nuestra mente moderna se niega a aceptar hasta que es demasiado tarde